Continuamos con más de Contigo en la Mañana. Realmente muy feliz de compartir en este estudio con todo nuestro equipo, nuestro gran equipo del canal TV Oasis, canal 93 de TV Cable Monay. Y el día de hoy estamos conversando con el pastor Aurelio Mosquera, directamente de Palmarito, Estado Lara. Y bueno, antes de ir a la pausa, le formulé una pregunta sobre la oración, ya que tocó el tema de la oración, y él también viene a una conferencia especial para hombres de valor. En su segundo aniversario, Hombres de Valor es un proyecto que tiene la iglesia o comunidad cristiana Oasis de Vida para preparación y también ministración a los hombres de la congregación, de las que pertenecen a la comunidad cristiana Oasis de Vida. Así que muy interesante, pero también todos los hombres que me escuchan, los caballeros que están allí pegadísimos a la pantalla, pueden ir a esa conferencia que se va a estar realizando el día, pastor, la dirección, exactamente dónde se va a estar llevando a cabo Hombres de Valor, el día de hoy, ¿no? Sábado. Sí, señora, así es. Producción, la información en la Garita 2, 1. En la Garita 2 se va a estar llevando a cabo esta actividad hermosa y están todos los caballeros cordialmente invitados. La hora en la noche, ahorita en la mañana, o sea, me están indicando que es ahora en la mañana a las 9:30 del día de hoy, sábado en la mañana. Así que esté muy pendiente, usted puede dirigirse si tiene tiempo de llegar hasta allá y no se pierda esta conferencia con el pastor Aurelio Mosquera. Pastor, antes de ir a la pausa le preguntaba en cuanto a la oración, que siempre la hemos visualizado que es para la señora, siempre constantemente vemos que las personas que tienen más vida de oración son personas mayores. ¿Qué me dice usted sobre eso? Sí, Ginelis, muchas gracias. Es verdad que ha habido muy mala propaganda respecto al tema de la oración, porque es que partimos de vender el espacio de la oración como que es en una hora específica. Y la oración no tiene nada que ver con una restricción de horario. La oración parte de tener una relación personal y directa con Dios y que podamos ser amigos de Dios. Si tú tienes la intención de que Dios te llame amigo, entonces necesitas acercarte a Él. Y te voy a decir algo, cuando recibí esta invitación, esta convocatoria, ni pregunté por qué, sino que cuando yo escuché, primero que era acerca de la oración, no me pude negar cuando me dijeron, pastor, para que nos hables acerca de la oración. Yo dije, de entrada, yo no puedo faltar. Cuando se trata de oración, mira, yo quiero ser el primero. Y quiero ser el primero porque yo tengo una relación personal y directa con mi Dios desde pequeño. Y fui enseñado por mis padres a orar. Si algo caracteriza a mi familia es la oración. Mi madre es una mujer de oración, es mi intercesora a uno. Y creo que Dios me ha respaldado en todo lo que he hecho por la oración. Y porque tenemos él y yo una relación directa, y también creo que Dios me ha bendecido con una familia de oración. Y mi padre también me enseñó a orar. Por eso cuando escuché que era acerca de la oración, pero cuando me dicen en el segundo punto que era para hombres de oración, yo dije, yo tengo que estar allí. Yo no puedo faltar a esa convocatoria. Primero, porque sé de qué se trata, porque lo he vivido. Segundo, porque si hay que tumbar un estigma, ahí voy a estar yo también. Resulta que parece ser que los hombres no son los que oran. Y yo creo que más bien, en vez de ser un concepto social, ha sido un concepto espiritual contrario a la verdad de Dios. Es decir, yo creo que el diablo se mete en este tema para confundir y pervertir el derecho de los hombres de ser la persona uno en la familia que ora. Por lo tanto, si algo tenemos que hacer en esta ciudad es romper el estigma de que los hombres no oran. Eso se tiene que acabar hoy. A partir de hoy, en esta ciudad, nunca más se va a decir que los hombres no oran. Porque a partir de hoy, aquí se va a comenzar a decir que los hombres son los que oran. Y yo quiero escuchar a hijos decir, mi papá ora en mi casa. Mi papá es el que se levanta en la mañana y ora por mí antes de irme. Y sabes que yo salgo de mi casa y tengo 41 años de edad, no tengo temor de decirlo. Y a esta edad, mi papá, cuando voy a salir de mi casa, yo le digo a mi papá que ore por mí. Venga para que ore por mí, por favor.
Mi papá y mi mamá, los dos allí oran por mí antes de salir, en cualquier hora, sea las veces que vaya a salir de Palmarito hacia el otro lugar, ellos me encomiendan al Señor. Así que tengo esa, esa autoridad moral, porque me la ha permitido Dios, y por eso vengo aquí a hablarle a los hombres de oración. Y yo creo que de aquí hoy se levantan cientos de hombres de oración en esta ciudad. Qué bendición, qué bueno, realmente esa es una hermosa palabra. Y usted viene a hablarle a todos los hombres para que se conviertan en hombres de oración, que es muy interesante. Así que si usted quiere ser un hombre de oración, así que tome el consejo del pastor Aurelio Mosquera en cuanto a esta actividad, que después va a ser dentro de minutos. Se estará desarrollando esta actividad en Garita 2, Montesanto. A las 9:30 estará comenzando esta actividad para hombres de valor en el tema tan interesante como lo es la oración. Pastor, tomando lo que es la oración, que es muy interesante, vemos a hombres en la Biblia que siempre oraban, como Elías, David, antes de cualquier desafío ellos oraban antes para poder obtener la victoria, porque de lo contrario pues no tenían victoria. Y vemos el ejemplo de Jesús. Jesús oraba constantemente, de que se apartaba a lugares desiertos y oraba para tener resultados en público. Pastor, ¿cómo podemos aconsejar a una persona que no le guste la oración? A un joven específicamente, o a un caballero que no le guste la oración y diga, no, pero es que me parece tan aburrida. ¿Qué digo en la oración? ¿Cómo hago para cultivar una vida de oración, pastor? Bueno, mira, Ginelis, en realidad lo que te decía hace rato, probablemente, y habría que diagnosticar a esa persona que no le gusta la oración. Algo está ocurriendo, porque resulta que la oración parte de tener una relación personal y directa con Dios. Entonces, si tú dices que Dios es aburrido, Dios te ha hecho a ti aburrido, tú eres una persona aburrida, o sea, hay un problema. Porque Dios es la persona más dinámica de la vida y nos hizo conforme a su imagen y a su ¿O somos semejanza. nosotros los aburridos? Probablemente el problema sea nuestro, no de la oración. Porque la oración no tiene por qué ser aburrida. El aburrido probablemente eres tú el que dices que la oración es aburrida. Pues la oración no tiene nada de aburrimiento, nada. Es que es algo tan especial en el que tú hablas directamente con Dios y sabes, tienes convicción de que Dios está allí contigo. Entonces no tiene nada que ver con el aburrimiento de la oración. Es un estigma que también hay que tumbarlo. O sea, eso tiene que acabarse. Porque muchas personas dicen, bueno, ¿cómo hago para orar? ¿Hay algún tipo de estructura para poder orar? Y muchas veces no oran específicamente porque piensan que hay un tipo de estructura y que están violando esa estructura y que no lo están haciendo correctamente. ¿Qué le podemos decir a esas personas? Sí, en cuanto a nuestra personalidad, fíjate, personalidad, inclusive hay que de pronto darle un vistazo a cada personalidad. Porque resulta que Dios se entiende con nosotros de maneras tan especiales, y hablé hace rato de la multiforme gracia de Dios. Y en cuanto a la oración, Dios también obra de múltiples maneras, porque es que no hay un formato. Pero si hay gente que es metodológicamente estructurada, para eso también hay estrategias de oración. Entonces podemos tratar con ese tipo de personalidad el tema de la oración. Si necesita una estructura, armemos una estructura. Pero es importante que sepa que la oración no está basada en una estructura. Tenemos, por ejemplo, si yo quiero hablar de estructura, yo hablaría de que la persona memorice los salmos. Un salmo que es mi salmo preferido y es mi texto de bandera. El Salmo capítulo 25, versículo 5. Por ejemplo, el salmista decía, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Imagínate tú todos los días pidiéndole a Dios, encamíname en tu verdad, encamíname en tu verdad, encamíname en tu verdad. Si tú quieres ser metódico y quieres ser estratégico en la oración, búscate los salmos, memorízate los salmos y comienza a funcionar en la oración a través de los salmos. Hay momentos en que yo no sé decir nada y yo nada más que cierro mis ojos y comienzo a decirle a Dios, Padre, encamíname en tu verdad y enséñame. Y enséñame a entender cómo funciona esto porque no entiendo y por allí me voy, ¿sabe? Y hago esta expresión y lo hago así porque así lo vivo. Y no tengo problema en ser espontáneo y expresarlo así, porque es que si yo lo quiero estructurar, busco ese texto,
y me voy, ay, ¿cómo me vas a encaminar? ¿Y por dónde es mi camino, Señor? No sé, mira, tengo este camino, tengo este otro camino. Y entonces recuerdo Juan 14:6, dice la Escritura, respondió Jesús y les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces recuerdo que estar encaminado con Dios es ir por donde Jesucristo dice que debo ir. Y entonces comienzo la doctrina de Cristo respecto al camino, que el que está en Él no se extravíe. O sea, si te metes en la Escritura, en la palabra de Dios, tu oración va a ser metodológica si la quieres así, estratégica y funcional. Creo que también en parte la oración, comenzamos a evolucionar o a ser exitosos en la oración también con el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando comenzamos a leer la Biblia, analizarla, escudriñarla, el mismo Jesús dijo que escudriñáramos las Escrituras porque allí estaba la vida eterna. Entonces allí nos apropiamos de las promesas cuando queremos una oración para finanzas, nos apropiamos de esos versículos, de esa palabra justamente donde nos promete el Señor que Él es nuestro proveedor. Y así con la enfermedad y así con una serie de cosas que el Señor nos ofrece allí en su palabra, esas promesas eternas que las podemos tomar y orar en base a ellas. Sí, específicamente la estrategia digamos, más directa y efectiva para la oración es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice a lo que Él ha dicho. Y Dios ha dicho su palabra para nosotros como promesa, como decreto, como digamos, como punto de partida para la vida. Y si tú tomas la palabra de Dios para funcionar en la vida y mantener una relación con Dios, eso va a ser efectivo, la palabra de Dios. El mismo salmista David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Así es. De manera que la palabra de Dios sí te va a marcar el destino, el camino que tú debes andar. Por eso sí, así funciona con la palabra de Dios. Claro, hay una línea indivisible entre funcionar en la palabra de Dios y lo otro es tomar la palabra de Dios como pretexto para que Dios haga lo que yo quiero que haga. Y allí hay que tener mucho cuidado, porque en la oración yo no le impongo nada a Dios. Y tenemos el ejemplo de Jesús. No manipulamos a Dios, ¿verdad? No podemos manipularle. Jesucristo, siendo el propio Dios en forma de hombre, Jesús, dice la Escritura que oró al Padre en la hora más dura de la vida. La Biblia lo refiere así como la hora dura. ¿Cuál era la hora dura? La hora de ir a la cruz. Y en ese momento en que estaba en la hora más dura de su vida, dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No le pidió que la pasara, si es posible. Humanamente hablando, nosotros siempre tenemos dificultades, tenemos limitaciones y hay cosas que no queremos pasarlas. Pero la otra parte es la parte donde nosotros tenemos que hacer la coma. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí es la línea indivisible que te quiero manifestar. Porque queremos que la oración funcione como nosotros estamos pensando. Y no estamos pendientes por qué piensa Dios y qué quiere Dios. Ahí hay que tener mucho cuidado y estar alerta. Digamos, expectante de lo que Dios puede cambiar, puede hacer y puede indicarnos para desarrollar. Hay un auge en la oración en cuanto a la oración de guerra. La oración, ahorita la guerra, la intercesión, la oración para esto, hay un sinnúmero de estructuras que lo podemos escuchar por allá en las redes sociales, de personas, pastores, líderes eclesiásticos, que siempre nos dicen una estructura de oración. Bueno, esta es la oración de guerra. ¿Qué nos puede decir usted de esto, de la oración de guerra, oración específica para esto y para aquello? No sé qué opina usted de eso, pastor. Sí, hay muchísimos métodos. Y bueno, este tema a mí me fascina, me encanta. Yo aprendí desde pequeño un método que lo puedo mostrar aquí fácilmente, que es el método de la mano. La mano. Todos tenemos una mano y tenemos 5 dedos, ¿sabes? Esto es didáctico además, porque te permite conocer a Dios desde tu propio organismo. Y entendemos la oración en 5 pasos. El primero y el último es el mismo, para darles la estrategia. Lo primero, la Biblia dice entrar por sus atrios con alabanza, ¿ok? El primer punto sería la alabanza. Alabar a Dios significa magnificarle o darle la primacía, la exaltación, darle el primer lugar. Alabar a Dios es decir lo maravilloso que Él es.
lo que significa para ti Dios. Eso es alabar a Dios. Alabar a Dios no tiene por qué ser algo tan difícil ni buscar palabras rebuscadas. Es decir, no tener una oración rebuscada para que los demás oigan que yo oro bien. Pues la mayoría de la gente se equivoca entendiendo la oración como que decir palabras bonitas. Ahí hay un error. La alabanza no tiene que ver con palabras bonitas. La alabanza tiene que ver con palabras espontáneas que están en tu corazón para Dios. Lo que tú piensas acerca de Dios. Eso es alabanza. Por eso nosotros en la estrategia de la mano comenzamos alabando a Dios y terminamos alabando a Dios. Dándole a Dios el honor, el primer lugar. En ese enfoque de alabanza tú le vas a decir cuán importante es Dios para tu vida. Y allí nadie te puede decir lo que es Dios para ti. Tú tienes que, te tiene que nacer, tienes que fluir en eso de la personalidad de Dios en tu vida. Y allí vas a enriquecerte muchísimo porque tú vas a estar en la búsqueda de cuánto significa Dios para ti. Ese es el punto 1 de la oración de la mano. El punto 2 de la oración de la mano es confesión. Confesión, ¿por qué? Porque la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. De modo que la confesión es muy importante en el tema de la oración. Y quiero aclarar un punto acá respecto a la confesión, porque hay gente que en temas de confesión viene y le dice a Dios: Dios mío, si te he fallado, perdóname, y se arrastra en el suelo y se cortan casi las venas, queriendo decirle a Dios que si acaso ha cometido un error, por favor, Dios, perdóname. Y eso parece muy espiritual y muy bonito, pero tiene un error. Y es que no estás entendiendo ni admitiendo que cometiste un error. Le estás dejando a Dios que te descubra delante de todo el mundo, como que si Dios avergonzara a la gente, y Dios no trabaja así. Así que la confesión parte de reconocer en que tú realmente cometiste un error y lo confieses. Y digas: yo me robé la gallina del vecino. Dios mío, perdóname por eso. Yo le mentí a mi mamá porque le dije que había pasado el examen y no lo pasé. Yo le mentí a mi esposa porque le dije que no tenía dinero y resulta que lo reservé para otra cosa que no es la familia. Para que no se lo gaste en la peluquería. Lo que sea, ¿sabes? O la mujer mintiéndole al hombre, sí, de cualquier manera. Claro. Y así la familia entra en una dimensión de engaño. Entonces no confiesan las pequeñeces porque creen que están... Y eso se va acumulando y va generando un ambiente de distorsión, de enfermedad de la familia. Fíjate lo importante que es la confesión después de decir que Dios es lo más importante para mí. Claro. Yo debo admitir mi pecado, porque eso es pecado. Todo lo que es mentira, todo lo que es engaño, todo lo que ofende a Dios es malo. Por lo tanto, se constituye pecado. Y necesitamos confesarlo. Confesar significa declarar el asunto, el tema, el problema como es. No bajo medias tintas, no encubriéndolo. Recuerda esto: el que encubre su pecado no prospera. Por lo tanto, hay que confesar como corresponde. Si usted se agarró el lápiz, un bolígrafo de la oficina, de la radio o de la televisión, devuélvalo y pídale perdón a Dios. ¿Ok? En la iglesia, por ejemplo, que se perdió una Biblia, que se perdió una taza. ¿Cómo va a ser posible? Confiese su pecado y devuelva la taza. ¿Por qué? Porque en la confesión está la prosperidad, está el beneficio, y necesitamos y queremos y deseamos ser prosperados. Así Pero como no hemos descubierto el tema de la confesión como es, entonces quedamos fallos. Se nos resta en la vida. ¿Okay? Y por eso no vemos éxito en algunas áreas de nuestras vidas, porque falta confesión. Sí. Así que la primera cosa, querida audiencia, es alabar al Señor por sobre todas las cosas, reconociendo lo que Él es, siempre espontáneamente reconociendo lo que Él ha hecho por todos nosotros. Y por supuesto, la segunda cosa, como decía el pastor Aurelio Mosquera, es confesar nuestros pecados delante de Él. Y quedamos libres porque Él está allí presto para perdonarnos
y con su corazón maravilloso, esperando que nosotros clamemos a Él y Él va a responder. Qué maravillosa. Esta es la estructura que usted siempre aplica personalmente y también pues, usted le enseña a la iglesia en general. Pero hay algo muy interesante, pastor. Creo que tiene algo, no terminó la estructura, falta todavía. Bueno, pero es que este tema es largo. Falta, imagínate. Este tema es bastante largo, Sí, muy sí, interesante claro. y me gusta mucho porque a mí me encantan estos temas de oración, pastor. Vamos a ir a una pequeña pausa, regresamos con más y usted va a terminar resumidamente la estructura para que usted tenga un concepto, algo por allí. Si usted dice, no, pero ¿cómo hago? ¿Cómo comienzo? ¿Cómo termino? Bueno, el pastor hoy le está dando unos tips muy especial para que usted tome en cuenta en el momento de la oración. Pero también el pastor nos va a estar conversando sobre cómo debemos orar. Muchas veces, pastor, creemos que solamente podemos orar arrodillados y eso es muy interesante. Así que vamos a ir a una pausa y regresamos con más.